Bueno, buenas tardes. Arrancamos esta parte de este gran ciclo. La idea es, bueno, contar los días viernes, sábados y domingos a las 7 de la tarde un cuento. Este primero lo elegí yo, pero los siguientes podés, por medio del Face, proponer algún cuento que te den ganas de escuchar, si es que tenés ganas de escucharlo por parte mía. Y bueno, nada, lo preparamos y lo leemos. Así que siendo las 7, arrancamos. Tal vez no mire la cámara porque voy a estar leyendo de la computadora. Desvariaba. Los médicos habían dicho que se trataba de un principio de fiebre cerebral, y todos los compañeros del trabajo, que volvían de dos en dos del manicomio donde habían ido a visitarlo, lo repetían. Al decírselo a los compañeros que llegaban tarde y a los que se encontraban por la calle, parecían experimentar un placer particular, utilizando los términos científicos que acababan de aprender de los médicos. Frenesí, encefalitis, inflamación de la membrana cerebral, fiebre cerebral. Y querían parecer preocupados, pero en el fondo estaban tan contentos, saliendo tan saludables de aquel triste manicomio, hacia el azul alegre de la mañana invernal, tras cumplir con su deber con la visita. ¿Se va a morir? ¿Se va a volver loco? ¿Quién sabe? Morir parece que no. Pero, ¿qué dice? Siempre lo mismo. Desvaría. Pobre Beluca. Y a nadie se le ocurría que, por las muy especiales condiciones de vida que aquel infeliz sufría desde hacía tantos años, su caso podía incluso ser muy normal, y que todo lo que Beluca decía, y que a todos les parecía un delirio, un síntoma de frenesí, podía ser la explicación más sencilla de aquel caso suyo tan natural. La noche anterior Beluca se había rebelado violentamente contra su jefe y frente a los ásperos reproches de éste, casi se le había lanzado encima, ofreciendo un firme argumento a la suposición de que se tratara de una verdadera alienación mental. Porque hombre más sano y sumiso, más metódico y paciente que Beluca, no se podía imaginar. Circunscrito, sí. ¿Quién lo había definido así? Uno de sus compañeros de trabajo. Pobre Beluca. Estaba circunscrito dentro de los límites angostos de su árida profesión de contable, sin otra memoria que no fuera la de las partidas abiertas, partidas simples o dobles o contrapartidas, deducciones, devoluciones e importes, notas, libros mayores, cartapacios, etc. Era un casillero ambulante, o más bien, un viejo burro que tiraba callado siempre al mismo paso, siempre por la misma calle, siempre del mismo carro, con sus anteojeras. Pues bien, a veces, ese viejo burro había sido azotado, fustigado sin piedad, por mera diversión, por el gusto de ver si se encabritaba un poco, o al menos levantaba 1 centímetro las orejas gachas, o daba alguna señal de levantar una pata para disparar una cos. Nada. Había soportado azotes injustos y pinchazos crueles sin levantar la voz, siempre sin resollar, como si no lo tocaran, o mejor, como si no lo sintiera, acostumbrados desde hacía años a los continuos y solemnes bastonazos de la suerte. Entonces, aquella rebelión era verdaderamente inconcebible, a no ser que fuera efecto de una imprevista alienación mental. Sobre todo porque la noche anterior, a Belluca, le correspondía una amonestación. Su jefe tenía derecho a amonestarlo. Por la mañana se había presentado con aire insólito, nuevo y algo realmente inaudito, comparable, qué sé yo, a la caída de una montaña. Había llegado con más de media hora de retraso. Parecía que el rostro se le hubiera ensanchado de pronto. Parecía que las anteojeras se le hubieran caído de repente y que el espectáculo de la vida se le hubiera descubierto por primera vez de pronto. Parecía que los oídos se le hubieran destapado y que percibieran por primera vez voces y sonidos nunca antes advertidos. Se había presentado en la oficina tan alegre, con una alegría vaga y llena de aturdimiento, y no había hecho nada en todo el día. Por la noche, el jefe, entrando en el despacho de él y después de haber examinado los registros y los papeles, le dijo: ¿Y eso? ¿Qué has hecho durante todo el día? Beluca lo había mirado sonriente, casi con un aire impúdico, abriendo las manos.
¿Qué significa?, había exclamado el jefe, acercándose, tomándolo por un hombro y sacudiéndolo. «Beluca». «Nada», había contestado Beluca, siempre con aquella sonrisa entre impúdica e idiota en los labios. «El tren, señor caballero». «¿El tren? ¿Qué tren?» «Ha silbado». «¿Qué diablos dices?» «Esta noche, señor caballero, ha silbado. He oído que silbaba. El tren». «Sí, señor. Y si supiera hasta dónde ha llegado, Siberia o a las florestas del Congo. Solo hace falta un instante, señor caballero». Los otros empleados, advirtiendo los gritos de enfado del jefe, habían entrado en el despacho y estallado en carcajadas al oír a Beluca que hablaba en aquellos términos. Entonces el jefe, que aquella noche tenía que estar de mal humor, fastidiado por aquellas risas, se había enfurecido y había golpeado a la mansa víctima de tantas bromas crueles. Pero esta vez la víctima, provocando estupor y casi terror en todos los presentes, se había rebelado, había despotricado, gritando aquella extrañeza del tren que había silbado y diciendo que, por Dios, ahora que había oído el tren que silbaba, ya no podía, no quería ser tratado de la misma manera. Lo había agarrado con fuerza, lo habían inmovilizado y arrastrado al manicomio. Aún hablaba de aquel tren, imitaba su silbato. Ah, era un silbato muy quejumbroso, como lejano, en la noche, dolorido. Inmediatamente después añadía: «Parte, parte. Señores, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde?». Y miraba a todos con ojos que ya no eran los suyos, aquellos ojos habitualmente oscuros, sin brillo, ceñudos, ahora reían muy brillantes, como los de un niño o los de un hombre feliz. Y de sus labios salían frases descompuestas. Era algo inaudito, expresiones poéticas, imaginativas, extravagantes, que sorprendían sobre todo porque no se podía explicar de ningún modo cómo, gracias a qué prodigio, florecían precisamente de su boca, es decir, de la boca de un ser que hasta aquel momento solo se había ocupado de cifras y registros y catálogos, permaneciendo ciego y sordo a la vida, como una máquina de contabilidad. Ahora hablaba de cumbres azules, de montañas nevadas que miraban hacia el cielo, hablaba de voluminosos cetáceos viscosos que con sus colas en el fondo del mar dibujaban comas. Era, repito, algo inaudito. Pero quien vino a referírmelo con la noticia de la imprevista alienación mental se quedó desconcertado porque no notó asombro ni leve sorpresa en mi reacción. En verdad, recibí la noticia en silencio. Mi silencio estaba lleno de dolor. Moví la cabeza con los ángulos de la boca contraídos amargamente hacia abajo y dije: «Beluca, señores, no se ha vuelto loco. Pueden estar seguros de que no ha enloquecido. Tiene que haberle ocurrido algo, pero algo muy natural. Nadie puede explicárselo porque nadie sabe bien cómo este hombre ha vivido hasta ahora. Yo lo sé porque estoy seguro que voy a poder explicar con mucha naturalidad en cuanto lo vea y hable con él». Mientras me dirigía hacia el manicomio, donde el pobrecito estaba internado, seguí reflexionando por mi cuenta. Para un hombre que vivía como Beluca, así como vivió hasta ahora, es decir, una vida imposible, el suceso más obvio, el accidente más común, cualquier levísimo e imprevisto tropiezo, qué sé yo, por causa de una piedra en la calle, puede producir efectos extraordinarios, de los que nadie puede dar explicación alguna, a menos que no se tenga en cuenta precisamente que la vida de aquel hombre es imposible. Hay que conducir la explicación en esa dirección, relacionándola con aquellas imposibles condiciones de vida, y entonces aparecerá sencilla y clara. Quien vea solamente una cola, haciendo abstracción del monstruo al que pertenece, podrá considerarla monstruosa por sí misma, pero hay que volver a pegarla al monstruo, y entonces ya no parecerá tal, sino como tiene que ser, por el hecho de pertenecer a aquel monstruo, una cola muy natural. Nunca había visto un hombre vivir como Beluca. Era su vecino, y todos los demás inquilinos del edificio se preguntaban, como yo, cómo aquel hombre podía resistir en aquellas condiciones de vida. Vivían con 3 ciegas, su mujer, su suegra y la hermana de su suegra. Estas 2, viejísimas, eran ciegas a causa de las cataratas. Su mujer no sufría de catarata, pero tenía los párpados amurallados.
Las tres querían ser servidas. Gritaban desde la mañana hasta la noche, porque nadie les servía. Las dos hijas viudas, que habían sido recibidas en casa después de la muerte de sus maridos, una con 4 y la otra con 3 hijos, nunca tenían ganas ni tiempo para cuidarlas. A lo sumo ayudaban a su madre. Beluca podía dar de comer a todas aquellas bocas con el escaso sueldo de su empleo de contable. Se procuraba más trabajo por la noche, para hacerlo en casa, copiar cartas, y copiaba entre los gritos endiablados de aquellas 5 mujeres y de aquellos 7 chicos, hasta que ellos, los 12, encontraban su lugar en las 3 únicas camas de la casa. Camas amplias, de matrimonio, pero solo 3. Y entonces había peleas furibundas, persecuciones, muebles volcados, cubiertos rotos, llantos, gritos, batacazos, porque los chicos en la oscuridad se escapaban y se metían entre las viejas ciegas, que dormían en una cama aparte y que cada noche peleaban entre ellas porque ninguna de las 3 quería estar en medio y se rebelaban cuando les llegaba el turno de ocupar ese lugar. Finalmente se hacía el silencio y Beluca continuaba copiando hasta la madrugada, hasta que el bolígrafo se le caía de la mano y los ojos se le cerraban solos. Entonces iba a tumbarse, aún medio vestido, sobre un sofá desgastado y se hundía enseguida en un sueño de plomo, del cual se despertaba cada mañana con dificultad, cada vez, si cabe, más aturdido. Pues bien, señores, a Beluca en estas condiciones le había ocurrido algo naturalísimo. Cuando fui a visitarlo al manicomio me lo contó él personalmente con todo lujo de detalles. Sí, aún estaba un poco exaltado, pero muy naturalmente por lo que le había pasado. Se reía de los médicos y de los enfermeros y de todos sus compañeros que lo creían enloquecido. Ojalá, decía, ojalá lo estuviera. Señores, muchísimos años atrás, Beluca se había olvidado, pero realmente olvidado, de que el mundo existía. Absorto en el tormento continuo de su desgracia y de su existencia, concentrado durante todo el día en las cuentas propias de su empleo, sin un motivo de alivio, nunca, como una bestia de ojos vendados, enllugada a una noria o a un molino. Sí, señores, muchísimos años atrás se había olvidado, pero realmente olvidado, de que el mundo existía. 2 noches antes, tras tumbarse para dormir en aquel sofá, insólitamente no había conseguido dormirse enseguida, tal vez por el cansancio excesivo. Y de pronto, en el silencio profundo de la noche, había oído un tren que silbaba a lo lejos. Le había parecido que los oídos, después de tantos años, quién sabe cómo, se le destapaban de repente. El silbato de aquel tren lo había desgarrado y le había borrado en un momento la miseria de todas sus horribles angustias, y le había permitido empezar a observar, anhelante, cómo desde el interior de un sepulcro destapado, el vacío lleno de aire del mundo que se abría enorme estaba a su alrededor. Instintivamente se había agarrado a las mantas, con las que cada noche se cubría, y con el pensamiento había corrido directo hacia aquel tren que se alejaba en la noche. Existía, al fin existía, fuera de aquella horrenda casa, fuera de todos sus tormentos, existía el mundo, un mundo lejano, hacia donde se dirigía aquel tren. Florencia, Bolonia, Turín, Venecia. Tantas ciudades en las cuales había estado de joven y que seguramente resplandecían por el mundo aquella noche. Sí, conocía la vida que se vivía en aquellos lugares, la vida que él también había vivido hacía tiempo. Y aquella vida continuaba, siempre había continuado, mientras él aquí, como una bestia, con los ojos vendados, hacía girar la rueda de aquel molino. No había vuelto a pensar en ello. El mundo se había cerrado para él en el tormento de su casa, en la árida e híspida angustia de su contabilidad. Pero ahora, ahí estaba, volvía a entrar en él, como por un violento cambio de espíritu. El instante que marcaba la salida de su prisión personal fluía como un escalofrío eléctrico por todo el mundo, y él, con la imaginación de repente despierta, podía seguirlo por ciudades desconocidas y desconocidas, landas, montañas, florestas, mares. Ese mismo escalofrío era el mismo pálpito del tiempo. Mientras él vivía aquí esta vida imposible, había muchos millones de hombres esparcidos por la tierra que vivían de otra forma. Ahora, en el mismo momento
en que él sufría aquí había montañas solitarias y nevadas que levantaban hacia el cielo nocturno sus cumbres azules. Sí, sí las veía sí, había océanos, florestas, y entonces él, ahora que el mundo había vuelto a entrar en su espíritu, podía consolarse de alguna manera. Sí, salir de vez en cuando de su tormento para respirar un poco de aire del mundo con su imaginación. Le bastaba con eso. Naturalmente, durante el primer día se había excedido, se había emborrachado. Todo el mundo adentro, de pronto. Un cataclismo. Poco a poco se recompondría. Aún estaba ebrio por el aire. Era consciente de ello. En cuanto se recompusiera totalmente, iría a pedirle disculpas a su jefe y retomaría su contabilidad como antes. El jefe simplemente no tenía que pretender demasiado de él, como hacía en el pasado. Tenía que concederle que de vez en cuando, entre una partida y otra que tuviera que registrar, se escapara a Siberia o a las florestas del Congo. Solo hace falta un instante, señor caballero. Ahora que el tren ha silbado. El tren ha silbado. Luigi Pirandello, Italia, 1914. Nos vemos.